Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad, Benei Adonolam. Voy estudiando, ¿cierto?, la porción mira, ¿cierto? Anojí, dice, mira, he aquí yo estoy, o yo he puesto delante de ustedes, ¿cierto? Este siguiente camino, el bien y el mal. Bueno, esta para allá, ¿cierto? Eh, Podemos decir que todas estas parashot del libro de Devarim son muy importantes, relevantes, ¿cierto?, para la fe. Es efectivamente una exhortación, un llamado, ¿cierto?, a cómo tenemos nosotros que disponernos en estos días, ¿cierto? Eh, Porque es un llamado directo que nos hace el Eterno. Muchas gracias. Y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición, la maldición. Esto es como la dualidad que nos suele ofrecer la escritura, por el bien y el mal, la bendición, la maldición. Poner atención o no poner atención. Entonces, esto siempre ha existido. Siempre hemos tenido la elección, un camino de decidir. Y lo cierto es que quizás siempre hemos podido, o la humanidad ha podido tomar sus decisiones propias, pero la Torá, ¿cierto?, nos ordena tomar una decisión íntegra, ética, de acuerdo, ¿cierto?, a estos mandamientos que están aquí en esta Torá. Y nos dice que nuestras decisiones tienen repercusión en las consecuencias. Y las consecuencias son iguales para todos. Entonces, porque en la antigüedad quizá un rey podía hacer lo que le placiera. Y no tenía las mismas consecuencias que otros. Pero las personas podían hacer y a lo mejor tenían ciertas consecuencias. Yo creo que hasta el día de hoy, lamentablemente, ¿cierto?, tenemos que decir que no hay una justicia equitativa. Los poderosos siguen teniendo otras consecuencias visibles. O el que tiene mucho dinero. O incluso en algunas sociedades defienden a lo mejor a los pobres, pero tampoco se les castiga cuando hacen lo malo. Aquí la Torá nos dice, mira, yo pongo delante de ti esto. Tienes que mirar y detenerte porque lo que te sobrevenga después va a ser a raíz de tus decisiones. A lo mejor algunas no son visibles tan rápidamente, pero para el pueblo de Israel existe esta conciencia, ¿no? De que lo que se provoca en la vida tiene que ver con nuestras decisiones. Y está bien que así sea, porque yo puedo estar haciendo todo bien, entre comillas, o pensar que estoy haciendo todo bien y me empieza a ir mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuestionar a Dios porque hago todo bien y me va todo mal? ¿Maldecir a Dios? ¿Maldecir mi existencia? ¿Maldecir lo que me tocó, mi suerte? Bueno, puede ser un camino. Pero lo cierto es que ¿hacia dónde nos llevará ese camino? A lo mejor de mal en peor. Pero si yo digo, no, tal vez tengo que cambiar algo. O tal vez ni siquiera es que haya hecho algo malo, pero Dios quiere que cambie algo. Algún curso en mi vida. Tengo que empezar a tomar decisiones de otra manera. A lo mejor yo pensé que estaba todo bien, pero había cosas que no estaban tan refinadas y tengo que empezar a pulirlas de mi vida. Entonces uno empieza a darse cuenta de que nuestras decisiones también van a impactar porque vamos a ver los efectos en el futuro. Y quizás cuando todo va bien, a veces va bien porque las cosas se dieron bien, pero yo no controlo todas esas cosas. Pero cuando empieza a ir todo mal, hay que controlarlo todo. Hasta si me va mal económicamente, tengo que controlar hasta el nivel de mantequilla que le pongo al pan, ¿cierto? Hasta el nivel de rebanada que le coloco a ese pan. Porque si no, no voy a tener para comer después. La cantidad de queso que le corto, ¿cierto? Al trozo. O lo que usted así estime. Entonces, uno empieza a tener más control sobre las cosas y sobre la vida, sobre las decisiones cuando estamos más estrechos. Y empieza a ver más las implicancias
de nuestras decisiones que cuando nos va bien. Porque cuando nos va bien muchas veces derrochamos, no apreciamos, no valoramos y gastamos y ya, estamos bien. Pero no sabemos por qué nos va bien muchas veces o por qué tengo de todo. A lo mejor uno agradece, pero ¿serán efectivamente mis decisiones las que me han llevado a esto? O a lo mejor, como les digo, no sé, mis padres me dieron la mejor educación y ya. Y me dieron un buen estudio y trabajo bien y ya. Pero mis decisiones, mis elecciones, ¿son las correctas? ¿Son las que Dios quiere para mostrar en mi vida? No, uno podría estarse siempre preguntando todo esto. Y esto es lo que significa o implica re en esta para allá, ¿cierto? Hay una decisión que tenemos que entender que también pasa por nosotros. No es que Dios tiene un destino para cada uno y yo simplemente me deslizo a través de él, sino que existe un libre albedrío. Hay un discernimiento que yo también tengo que colocar, ¿cierto?, en mi vida a raíz de quizás no el pasado, sino miras hacia el futuro siempre. Porque el pasado a veces puede nublar y nos puede llegar a decir, bueno, fue por mi fuerza y mi fortaleza y mi excelentes decisiones lo que me llevaron a hoy día estar donde estoy. El Eterno le dijo a Israel, cuidado, no vayan a pensar que fue su fuerza, su fortaleza lo que les llevó a poseer esta tierra y a estar bien después. No, dense cuenta. Yo le estoy diciendo, hoy día tomen las decisiones correctas y van a vivir bien. Y van a poseer la tierra, y van a tener bendición, y van a tener abundancia, y yo les daré esto y aquello. Pero miren siempre hacia adelante. Sus decisiones impactan hacia adelante. Porque a veces donde estamos hoy no fue por todas nuestras decisiones. A lo mejor fueron otros factores que sí el Eterno proveyó en el camino. Pero el libre albedrío siempre mira hacia adelante. Por eso a veces cuando tenemos momentos difíciles es o sobrepensar en todo o mirar hacia adelante. Bueno, eso significa re, ¿cierto? Mira, cuidadosamente. Bueno, dice, hay muchas fuentes sobre esto, ¿cierto? Los sabios se preguntan por qué dice re y no dice, usa ese verbo mirar y no observar como el verbo del Shema, ¿cierto? Entre eso hay un Midrash que dice lo siguiente. El santo bendito sea, en Sifrei de Barim, 53. Les dijo a los hijos de Israel, ved que pongo ante vosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Es semejante un hombre, esto, que está sentado en una encrucijada que tiene ante sí dos senderos, uno lleno de espinas al comienzo, pero plano al final, y el otro plano al comienzo, pero lleno de espinas al final. Y él advierte a los caminantes, aquel sendero de espinas conduce a la vida, elija ese. Claro, a primera vista el camino tiene espinas, a primera vista el camino es estrecho, a primera vista la puerta es angosta, a primera vista el camino es corto pero largo, a primera vista, ¿cierto? Y estas son todas las versiones de este Midrash que finalmente nos hablan de lo mismo, que muchas veces la decisión fácil es la más difícil o la menos favorable. Ganar dinero fácil, por ejemplo. Bueno, es fácil, es dinero fácil, pero estoy arriesgando mucho el futuro. Hoy día, lamentablemente, muchos jóvenes, ¿cierto? Buscando este dinero fácil, hacen cosas ilícitas que pueden arruinar toda su vida, incluso llevarlo, ¿cierto?, a la muerte, a muy temprana edad. Hoy día hay todo un culto a este tema, ¿cierto? De la gente que vive de esa forma y les ponen después en unas imágenes gigantes como vuela alto, angelito y cosas. Entonces, claro, para la gente arriesgarse, ¿cierto? Arriesgarse y ponerlo todo por tratar de alcanzar la riqueza, el honor y tener muchas cosas y darle a mi familia de todo aquí y allá. Claro, admiran esto porque la persona se lo está jugando todo, está poniendo toda su vida ahí. Pero realmente este es el camino que corresponde, este es el camino más corto y el más fácil, pero que conduce a la muerte.
En muchos casos, y yo creo que se ve, ¿cierto? Se ve la realidad de nuestro país y yo creo que en muchos otros países. Como el caso de Lot. ¿Mm? Como el caso de Lot. También él escogió un camino que estaba abundante, pero se quedó cerca de una ciudad que no era muy hospitalaria y era bastante malvada. Podemos decir, tomó un camino más fácil. Entonces hoy día lamentablemente hay un culto a esto. Entonces el que más arriesga, ¿cierto? Casi que termina como un héroe. Pero ¿qué estás arriesgando? O sea, realmente estás poniendo a tu familia en peligro, estás poniendo a tu familia triste porque si tomas esa decisión y pierdes tu vida, todo el mundo va a estar triste. No, no lo sé ya. La verdad es que es difícil contrarrestar a la gente que está metida en estas cosas. Y lo menciono porque es un ejemplo totalmente aplicable al camino fácil y rápido. Pero que es difícil que la gente se dé cuenta y que salga de esa realidad. Realmente tienen que empezar a ver otras decisiones y otras consecuencias. Pero el camino largo de estudiar, prepararse, armar un negocio, un emprendimiento, es largo. Y no tiene un camino tan fácil. Tiene espinas. La gente que emprende, por ejemplo, se suele decir que de 9 emprendimientos, o sea, que de 10 emprendimientos, 9 fracasan. Entonces es difícil, no es fácil. Arriesgar todo una y otra vez, pero como decía la parashá esta semana, hay que venir y comprar, ¿cierto? Sin dinero, pero habla ahí del honor al final. O sea, hay que hacer las cosas con honor, dice el Aftara. Lo voy a citar para que nos demos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Dice... perdón, estaba en otro lado. Aquí. Dice, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y deleítense con manjares exquisitos. Inclinen su oído, vengan a mí, escuchen, para que su alma viva. Haré con ustedes un pacto eterno, firme y seguro como David. Y dice, eh, a ver, ¿dónde está ese pasaje que leímos? Era, se me perdió. Creo que estaba antes. A ver. O lo dijo Yeshua, a ver. Bueno, pero dice, llamarás a una nación que no conoce, una nación que no te conocía correrá a ti por causa del Señor tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Lo haré testigo a los pueblos, líder y comandante para los pueblos. O sea, yo le di a David, ¿cierto? Porque ahí cita el ejemplo de David. Lo puse como un líder, un caudillo, un agente poderoso que finalmente fue un testigo entre las naciones. Que aunque él era un pequeño, ¿cierto? Aún así fue fuerte y derrotó un león. Logró reunir a todo Israel porque yo lo bendije y yo lo prosperé. Y era el más pequeño de entre sus hermanos. O sea, lo pone como ejemplo de que él siguió mi camino, siguió lo que yo le puse y lo puse como un testigo para todos. ¿Cierto? Pero en el fondo, como yo les decía, deleitarse en buenos manjares efectivamente es tomar las buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, como ahí dicen, hay que comprar sin dinero, sin precio. Porque la buena decisión, ¿cierto? El ser honrado, el ser humilde, ser respetuoso, a lo mejor no implica nada. O sea, una persona pobre o muy rica puede tener estos valores, no tiene precio. La buena educación, ¿cierto? El hablar bien a la gente, el saludar a todos, el tener respeto por las personas, el ser una persona amable, etcétera, no tiene precio. Y eso es lo que quiere también esta parasha, que tomemos las cosas que la gente, o que no se pueden comprar con un valor, porque la gente se afana mucho más en obtener las cosas físicas, ¿cierto? Materiales, la riqueza, la cosa fácil, que decidir tomarla o valorar, ¿cierto? Lo más importante que son estos valores. Entonces, este rey es un llamado a, mira, hay dos caminos. Y siempre vamos a enfrentarlo en cada decisión. Yo puedo tomar el camino
cometí un error, engaño, miento, lo oculto, o digo la verdad, asumo el error y sigo adelante. Yo tengo siempre la decisión. Tengo algo que decir, oculto aquello o digo la verdad. No sé, me dieron un vuelto de más. Bueno, lo devuelvo o me lo dejo. ¿Qué hago? Sí, realmente la decisión está ahí todos los días. Siempre hay que tomar este camino. Entonces, por otro lado, Maimónides, por ejemplo, dice en el Hot Teshuvah, el libre albedrío es concedido a todo ser humano, ningún decreto celestial obliga al hombre a ser justo o malvado. Él mismo, con su propio juicio y mente, se inclina hacia el camino que desea. No es que alguien nace malvado y alguien nace bueno. Cada cual elige, a lo mejor, ya podemos decir que hay factores, ¿cierto? La persona tiene más o menos un carácter, hay un tema de codificación del ADN, hay rasgos que se repiten de los padres, sí, todo eso es cierto. Pero realmente las decisiones las toma cada uno. Ahora, ojo que cuando no se le enseña a los niños, ¿cierto?, a tomar las decisiones correctas, van a pensar que siempre todo tiene que estar a favor de ellos porque sí. En el mundo se viene aquí a aprender a negociar también. Uno tiene que negociar su propia voluntad desde el principio, cuando empiezan a enseñarle esto sí, esto no. ¿Por qué sí, por qué no? A lo mejor no lo sé, pero entiendo que hay una autoridad que me lo está diciendo por algo. Después los niños cierto entienden algunos por qué. A algunos no les gusta tanto. Pero uno tiene que aprender a negociar su voluntad en este mundo. Y es por lo mismo porque tiene que decidir. O sea, ¿qué es más grande? ¿Mi amor a mis padres, saber que ellos me cuidan en todo? ¿O que se haga lo que yo quiero? Bueno, la Torá ahí condena, ¿cierto?, al niño rebelde con Tomás. Pero como dicen los sabios, nunca se dio un caso así, pero yo creo que tiene que haberse dado la historia de casos así. Gente que realmente no supo valorar desde que nació lo más importante y decidió toda la vida irse en contra de ellos, los padres, por ejemplo. Maldecirnos, golpearlos o hacerles el daño. Bueno, por otro lado, ¿cierto? Yeshua nos habla en Mateo 7 sobre la puerta estrecha y el camino angosto. Es lo mismo, ¿cierto?, que estamos hablando. Hay que elegir el camino estrecho. ¿Por qué? El camino amplio, muchos lo toman y llevan hacia la perdición. Por otro lado, en esta parasha se habla sobre el tema de el culto, muy rápidamente. Después vamos a volver al tema. Dice que había un montón, ¿cierto?, dentro de Canaán, de lugares altos, que eran en el fondo como la puerta de bienvenida, aquí servimos a este Dios. ¿Ya? Eso eran los lugares altos. Eran como protectores, dioses protectores. Entonces, se dice que había que destruir todos estos lugares y solo había que centrarse en un lugar de adoración. Si uno ve, ¿cierto?, los padres, los patriarcas hicieron altares, Abraham, ¿cierto?, Isaac, Jacob, pero aquí Dios les prohíbe esto porque iban a continuar con la adoración a otros dioses. Lo que pasa es que la gente sigue la costumbre del lugar. Por ejemplo, si aquí servía un pueblo que adoraba a tal dios, y ahora yo vivo ahí, y resulta que de repente hay un terremoto y se destruye todo, la gente va a decir, y esto pasaba en la antigüedad, eh, mira, por no servir al Dios que había en este lugar y complacerlo y haber cambiado de Dios, ahora nos va mal. Entonces hay que volver a hacer el culto a este Dios. Eso hacía la gente en el mundo antiguo y no es que fueran idiotas, es que no conocían otras cosas. Es como lo que hizo el pueblo cuando salió de Egipto. No Sí, es que fuera claro. a otro Dios, sino que pensaban que era el mismo, pero hicieron un becerro como el símbolo que era el mismo. Sí, esa era la forma de actuar de esa época. Y lo que hizo Roma después, cuando Ujú. tomó la religión misma y tomó este movimiento y lo adoptó a su cambio de echar y todo, o sea, pescó y lo adoptó a su creencia religiosa. Claro, uno asume, Secuestró. a ver, toda esta gente viene con estas creencias, bueno, dejemos que se mantengan esto y los anexamos acá.
Pero claro, eso es un peligro, y era un peligro para Israel entrando en la tierra, habiendo tantas divinidades allí y tantos cultos, que finalmente ellos podrían haber dicho, bueno, estoy vivo en esta parte de la tierra, servían a tal Dios y les iba bien, por algo tienen tantas grandes fortificaciones y ciudades, y mira todos estos racimos gigantes, bueno, sirvamos a este Dios. La tentación estaba ahí. Ahora, hoy día quizás no hay dioses, pero la gente igual se guía por ciertas premisas, ¿cierto? Ah, todos hacen esto, yo también, para que me vaya bien. Hay que ver si lo que estamos haciendo efectivamente es correcto, justo, es algo bien habido o hay algo que está mal ahí. Bueno, entonces el Eterno ordena, ¿cierto?, a centralizar el culto por esta razón. Como dice la Gemara en Sebajim 119a, la herencia o la Najalá, que mencionado en la Torá se refiere exclusivamente a Jerusalén, y desde el momento en que fue construido el templo, todos los lugares altos fueron prohibidos para siempre y nunca más fueron permitidos. Es para no caer en volver a otros cultos. Maimónides dice lo mismo, ¿cierto? Que fue seleccionado el monte Moriah para que ahí estuviera la presencia de la Shejinah y quedara de esa forma ininterrumpida para siempre. ¿Qué más podemos decir? También, ¿cierto? En los días de Yeshua, algunos defendían adorar en un monte, en un lugar alto, otros en otro monte, Jerusalén, Gerizim. Yeshua, ¿cierto? Dice que en realidad lo más importante es que ustedes le den una porción en su corazón para que Dios haga un altar allí. Y eso busca a Dios, que adoren en espíritu y en verdad. No en este monte, que en este otro. O sea, tú estás adorando al Dios verdadero. Es más importante que lo que están discutiendo. ¿Cierto? Los samaritanos, como un poquito de contexto, ¿de dónde vienen los samaritanos? Los samaritanos eran los mismos judíos o israelitas que regresaron, ¿cierto?, del exilio de Asiria. Entonces volvieron con otras costumbres. No, miento, no es que volvieron, son los que se quedaron cuando el imperio persa, perdón, los persas habitaron, ¿cierto?, ese lugar. Entonces toda la gente ahí se convirtió en persa. Los persas llevaron gente de otros pueblos también a vivir ahí para que fueran fieles al imperio y finalmente toda esa gente se mezcló. Entonces los judíos que habían salido y que después retornaron se dieron cuenta de que la gente que vivía ahí todavía estaba muy mezclada y no mantuvieron la fidelidad, digamos, de esto, sino que se mezclaron con muchas otras costumbres del imperio. Entonces tenían otro monte que adoraban y en el fondo eran parte del pueblo, descendientes de, pero se habían mezclado, asimilado. Ese tiempo que construyeron fue cuando se dividió el norte y el sur. Ahí hicieron, o sea, que no vamos a ir para allá, sino que construyamos nuestro propio. Sí. Ahí es donde se edificó ese templo. Sí, hay varios templos. Y esa fue la división, porque como que estaban peleados y no iban a Jerusalén, sino que lo hacían acá, ¿no? El reino del Sí. norte. Esto pasó varias veces, o sea, es que por lo que se ha descubierto, hay varios templos en Jerusalén bien antiguos. Hay varios. Entonces, esto pasó en varios momentos de la historia. De hecho, incluso hay un templo, ¿cómo que se llamaba este templo? Que está cerca de Jerusalén. Y algunos incluso dicen, este tiene que haber sido el templo de Salomón. Y probablemente el templo de Herodes haya sido el que estaba en el monte del templo. Y el de Salomón haya sido otro. Por todo lo que han estado averiguando, pero no lo sé. Ahí están hace años con esa investigación en Israel. Todos concluyen lo mismo, que era otro. En realidad Herodes hizo otro templo, no lo hizo donde estaba el anterior. Lo hizo más grande, pero el anterior estaba en otro lugar. Que eso tendría otra implicancia. Porque no habría necesidad de hacerlo en ese lugar, en la mezquita. Bueno, pero en el fondo está ese y hay varios otros templos en Jerusalén que se han descubierto porque los hijos de Israel hacían lo que conversábamos. Finalmente cuando cambiaban el culto se levantaban su altar, que antes era un altar, después se transformaron en templo.
Bueno, ¿qué más trae esta para allá? Como para no pasarlo por alto. El tema del falso profeta o el soñador de sueños. Advierte que ni siquiera las señales milagrosas o cumplidas, ¿cierto? Pueden validar o podrían validar a alguien para seguir ese camino, aunque haga milagros, ¿cierto? Y grandes cosas. Esto es importante. De hecho, lo estaba escribiendo el otro día, estoy editando un texto, porque cuando uno se da cuenta del Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, algunos dicen ese Echad es distinto a Yahid. Yahid es único, entonces ese Echad puede ser compuesto. Eso no es eso es falso, eso no es cierto. Echad significa uno en hebreo. No es que uno se puede dividir en tres, nada, es uno. O sea, ¿cómo vamos a dividir el uno? Es un axioma de las matemáticas, el uno es el uno. No se puede dividir el uno salvo en fracciones, pero se entiende que como número entero no se puede dividir. Hay un axioma ahí, ¿cierto? Detrás de esto. El tema es que, ¿por qué dice el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno y adorarás solo a este Dios? Porque los pueblos creían en otros dioses. O sea, hay otros. Puede haber un Dios 2, el 3, el 4, el 5, que todos los pueblos adoran. Y lo que ellos veían era eso, en este tiempo. Pero tú adorarás a este. Solo a este es el uno. Y no hay otro fuera de él, pero él es este, no te confundas. A él tienes que adorar. Esto también es para quitar, ¿cierto?, de vista que aunque el Dios 2 o el 3, por ejemplo, en los días de Elías, hagan señales y pretendan hacer milagros y cosas, no los tienes que seguir. Tienes que adorar a este Dios que es uno, a él, a él. Aunque haya señales, profetas que hagan cosas y señales y portentos y lo que quieras tú, no. A este hay que servir. ¿No? Por eso se enfrentó a todos los dioses que estaban en Egipto y se los mostró a todos los israelitas para que vieran quién era él. Sí. Porque dijo que eran muchos dioses. Sí, porque en el mundo antiguo habían panteones de dioses en Sumeria, en Babilonia, en Egipto, después en Grecia, en todos lados. Que era un gran conjunto de dioses. No sé cómo lo veo. Cuando comentas tú el tema de Ejad como uno, es Ajá. uno, pero Ejad no es un número como uno. Sí, Ejad es lo mismo que Ajat Pero, en hebreo. sí, pero lo que pasa es que cuando, en este caso, cuando tú lees gente en el chip, Ujú. dice: por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán uno. En hebreo dice que serán Ejad, pasar Ejad, que es la misma palabra que se utiliza con Shema. Y dos conforman uno como unidad. O sea, yo entiendo por ejemplo que el pueblo es un Ejad, o sea, el pueblo de uno. Y no es como un número uno, porque el número uno es unitario. Sí, pues. Pero Ejad es completo, es uno. A ver, ¿qué uno puede decir ser uno? Seamos uno. Nosotros somos uno. Somos Ejad. Pero, porque lo que pasa es que cuando tú me dices que el Ejad es uno, Sí. único, Sí. No es único. Único es Yahid. es que eso, bueno, yo entendí como eso, pero eso había quedado así como Es que, preocupado. no, es que igual es diferente. Ser uno como un conjunto no es lo mismo que uno unitario. Pero el chaval dice: Adonai Ejad, no es Ejad, o sea, Que no puede ser Yahid porque tendría que ser un conjunto de. Tiene que decir Ejad porque es uno. Ahí hay otra palabra No dos. hay otra palabra que acomoda las cosas, que es la siguiente. En que se suma 1 más 1 es 2. Pero resulta que 1 más 1 en la familia es 2, ¿correcto? Pero como resultado de la familia, o sea, 1 más 1 es 2, pero hay una familia. Claro, dos conforman una familia. Claro, igual acá. Sí, es que en ese caso los dos se unen y forman un hijo. Claro, igual acá ocurre lo mismo. O sea, lo que está diciendo Nancy es correcto, pero es un total. No es una división, es un total. Claro. Sí, pero en hebreo es uno. Sí, lo que pasa en hebreo. Pero, Lo estoy interpretando solo desde el punto de vista de... ¿Cómo se relaciona que en una parte dos sean uno? Dejar, por lo que decía Abraham.
cómo se relaciona de que el matrimonio... Pero una carne, es basar ejad, es una carne. Una carne. Eso se dice en hebreo, una carne. ¿Ya? Porque tú estás analizando como el significado, como qué significa una carne. Lo que pasa es que yo no Ah, veo. se refiere a dos personas que se unieron. Sí, pero es una carne. Lo que pasa es que como yo lo veo, cuando el chaval, bueno, no van a hablar porque son temas que todos ¿Ya? tenemos una opinión diferente. O sea, Ejad, cuando dicen Adonai Ejad, Adonai es uno, ¿por qué? Porque todo esto es del creador, o sea, toda la creación, el universo, todo es de él. Todo es uno. Porque él es uno, o sea, él está en todo. Él está en todo, en todo. Y al estar en todo, por lo tanto, es un Ejad. Así yo lo creo. Es que, a ver, No, porque pero más que unidad para decir, no, es que es uno, ¿para qué? Para que después no se diga que es trinitario y se separan no, tres no, cosas. Eso no es, tiene nada que ver. es unitario. Pero es todo. Es que significa uno. Pero por eso, cuando significa es porque todo, la creación, todo es él. Pero es que eso es una implicancia que, más filosofando, porque significa uno. Basar ejad es una carne. Ya. Tú puedes decir ya, pero es que significa que los dos hicieron una carne. Sí, pero es una carne. ¿Y por qué dice ejad? Porque es una carne. Exacto. No es que esa una carne sean dos carnes, es una carne que se formó. De hecho, un hijo. Son Tienes dos ahí. temas diferentes los que Son- hablan acá, porque ahora cuando hace Shema, no creo que lo haga a un punto, va a Es, ser eterno, es que eso es, o sea, tienes que adorar a un Dios. Este es el Dios. Y cuando ¿Ok? habla del Este tema es de el la uno, carne, es ¿no? otro tema. Sí, muy pero diferente. Es que la implicancia es que Para poder entender, lo que pasa es que la mujer fue creada del costado del hombre, entonces al estar al costado pasan a ser uno, son uno. Sí, sí. no se están yendo todos por las ramas. Sí. Tengo un perro, Sí. uno, Sí. ejad. Eso es en hebreo. Son una carne, una carne. Dos carnes, dos carnes. Es un número, a eso voy. Ya, las implicancias de, o por qué todos somos uno. Sí, pues sí. una comunidad. Somos una unidad. A ver, nosotros, a ver, en español, si usted dice somos uno, en realidad en estricto rigor está mal dicho. Porque no somos uno. Es una comunidad. Pero no es que todos somos uno. Pero quizás Somos una unidad, ¿cierto? Que entre todos nosotros hacemos una comunidad. Pero no es que somos uno, porque somos varios. sí. Es simple, es Pero eso. debiéramos lograr a tener como una unidad de creencia, todo dirigido por la Torá. Pero es una unidad. Tú estás hablando de varias, son otra cosa. Uno es uno, dos es dos, tres es tres. Unidad es una unidad. Una alianza, un yahid, ¿cierto? Es un compuesto ya. Entre todos somos uno. En hebreo sería yahid, somos uno. Como algo así. Perdón, yahad, perdón, eso es yahad en hebreo. Yahid es único, algo único. Yo no digo en hebreo tengo un perro único. No, tengo un perro, se dice. Eso es ejad. Es uno. No es como que hay que darle más vuelta a eso. ¿Por qué digo esto? Porque para el contexto que estamos analizando, ¿ya? Que volvamos a nuestro tema. Hay otros dioses, hay otros cultos. Ese es el culto 2, el 3, el 4, y hay otros cultos. Tú vas a hacer solo este culto, vas a adorar solo a este Dios, y de esta forma, no hay otra. ¿Ya? Es simplemente porque hay que separarlo. ¿Ya? Esta es la forma que hay que hacerlo. Entonces, cuando alguien venga y te diga, no, es que en realidad este culto que tú haces aquí, en realidad hay que hacer esto otro, o saca un poco de acá y mézclalo con esto. No, ya no es ese uno. Tú adoras a este Dios de esta forma, y punto. Si tú sacas un poco de acá y dices, esta es la nueva forma, es que ese es otro Dios. Es otra forma de adorar. Y si viene alguien y te dice una señal, y hace una señal grande, y ya que como eso se cumplió, ¿tú piensas que ahora hay que servir de esta forma? No. Tienes que servir de esta forma que Él te dio. A este Dios adora así. Es eso. De hecho, Porque igual esto que estamos hablando se presta para que algunos digan, no, es que por eso Dios es un compuesto que tiene esto, otro, y al final pueden convivir un montón de cosas aquí y allá. Miren, eso se presta para cualquier cosa. Este Dios nos dijo que hay que hablar de esta forma y hay que creer esto, eso es.
de una forma, una forma. No nos pongamos creativos. Hay un Dios, hay una Torá, hay un Mesías, Por eso hay tantas divisiones, hay un espíritu, como dice la tantas escritura. opiniones, porque es algo tan simple, se expande como tanto que toma muchos caminos. Sí, por eso es que uno es uno. Hay un Dios, una Torá, un Mesías. Eso es ejad en hebreo. O sea, ¿no? Está bien, hay otros pasajes que podemos ver su implicancia, pero en este contexto del Shema es uno, hay un Dios, porque había muchos dioses en los que la gente creía. Entonces, tú tienes que adorar a este Dios. Este es un Dios. No tiene que haber otros para ti. A lo mejor ellos tienen el suyo acá, pero este es el que tú tienes que servir. Y si viene alguien y te dice, un profeta, y se cumple su palabra y te dice, ahora hay que servir a este Dios, o viene alguien y dice, tengo una revelación angelical y ahora hay que servir de esta forma, como pasa en muchas denominaciones que tienen esta misma raíz, que alguien vino, tiene una visión, le habló un ángel y ahora hacen esto. No vas a creer eso. No vas a adorar de esa forma en que te proponga. Entonces, dice Maimónides, en Rambam, el Hot Yesodei Torah, Maimónides dice, Israel no creyó en Moisés, nuestro maestro, por las señales y prodigios que hizo. Y aquí va el punto así como duro. No es que Israel tenía que creer en Moisés por las señales y los prodigios que realizó. Esas señales y prodigios fueron para los egipcios. ¿Por qué tenían que creer en él o por qué creyeron en él? Por lo que presenciaron en el monte Sinaí. Por lo tanto, si un profeta surge realizando grandes milagros y dice que se debe abolir un solo mandamiento de la Torá, no la escuchamos, porque la señal milagrosa no supera la experiencia revelada en el Sinaí. Se apareció un Dios con unos mandamientos y hubo un mensajero que les transmitió esto. Y hubo uno. O sea, no vieron muchos dioses en esa montaña. Todos fueron como testigos, ¿cierto? Que se reveló este Dios, ¿cierto? Adonai, Hashem. Y en ese creemos. Y ahí se mostró. Y todo lo que ellos vieron por señal, etcétera, no es que el Dios tanto hizo tal cosa como creían los egipcios y competían entre las divinidades. Es que fue siempre el mismo Dios que hizo todo. Y ahí se les reveló. O sea, seguimos esa palabra. Y Moshe fue profeta de Dios porque transmitió los mandamientos de este Dios. Y esa es como la mayor demostración, dice Maimónides. ¿Por qué seguimos este camino? Porque no hay que creer en Moshe por los milagros que hizo, sino porque después uno podría decir, bueno, para que Dios nos dé entonces el agua, golpeemos la roca, como lo hizo nuestro maestro Moshe. No, pídele a Dios que te dé agua. Tienes sed, pídele a Dios que te dé de beber. El mismo Dios que le dijo algo o haz una señal milagrosa, es el mismo Dios que tú le tienes que pedir aquello. Pero los pueblos tenían esta forma de actuar que, de acuerdo a la divinidad del lugar o de acuerdo a cierta cosa que tenían que hacer, se cumplía la voluntad de esa divinidad. Ese milagro, esa señal. Entonces los días de Yeshua fue lo mismo, pero danos una señal. No les voy a dar ninguna señal. Porque la gente busca esto. Dame señal de que lo que estoy haciendo está bien, de que esto acá, de que esto allá. No. Ninguna señal. Un bello. ¿Ah? Bello. Así es en el cristianismo, un bello. Un bello. Un bello es como una señal. Lo he escuchado, pero no sé, no lo he utilizado nunca. Yo lo había escuchado. Pero en el fondo, no tenemos que creer en Dios por las señales. Porque, ¿qué pasa si yo oro y no pasa nada? De repente voy a una medium y le pido algo y justo se cumplió y digo, es que fue porque fui con ella. Y ella me dice que tengo que hacer esto. No, es precisamente lo que no hay que hacer. No hay que llevar nuestro culto, que es esta forma, un culto, un Dios, una forma, a otros caminos o de otras maneras. Esto es complicado porque finalmente toda nuestra fe y nuestro camino de, digamos, de creencias y nuestro sistema está full sincretizado con un montón de cosas y pueblos y filosofía a lo largo de miles de años. No es algo tan simple. El judaísmo está lleno de sincretismo, el cristianismo, todo. De hecho, por lo menos hoy día somos más libres pensadores que mucho tiempo atrás, que la gente creía en algo y que era así, y no había otra forma de cambiarlo. Hoy día tenemos forma de demostrarlo, hay pruebas,
hay investigación, hay arqueología, hay un montón de cosas con las que podemos tener un pensamiento un poco más crítico y decir, en realidad si hay un Dios, tiene que ser uno, está fuera de toda, digamos, misticismo que la gente piense que solo está aquí o allá. No, pues si hay un Dios es uno, será el Dios para todos. Eh, la forma de Israel entendemos que es la correcta porque fueron monoteístas y siguieron este camino y hay un tema moral y ético y creemos que hay que seguir a Dios por esto. Entonces, por mucho que haya muchas distracciones, hoy día podemos saber que hay que servir a un Dios. Podemos concluir ello. ¿Ah? Cosa que el mismo Brigida Chá también explica, porque que cuando vengan los tiempos finales y digan que el Mashiach vino, va a ir haciendo prodigios, señales, Claro. y va a engañar incluso a los elegidos. O sea, Sí. es algo que está ahí, En mi nombre, dice. que se da, o sea, el poder está, pueden obtenerlo, al igual que en este caso cuando estuvo Moshe con Faraón, los sacerdotes de Faraón hicieron purga, o sea, convirtieron una vara o sea, hicieron cosas. O sea, está ahí, pero ahí está lo que dice, o sea, no le crean, ¿por qué? Porque tienen que ponerlo a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Con la Torah. Bueno, ¿y cómo se pone a prueba el Shema? Ve a Jafet. Y te Adonai lo deja, ¿cierto? Y amarás al Señor tu Dios, que como dijimos la semana anterior fue, o la subanterior. El amor en la Torah significa lealtad. Por lo tanto, dice Rashi, el santo bendito sea, le da poder al falso profeta para realizar el milagro solo para probar la lealtad y la sinceridad de vuestro corazón. O sea, ve a Jafet. Fue la porción pasada. Sí. Entonces, ¿por qué hay una señal, dice Rashi? Dios permite eso para probar tu lealtad. ¿Me amas de verdad a mí? ¿Solo a mí? ¿Que soy Ejad? ¿O vas ahora a irte por otro? Por un otro Dios. Porque cualquier otra forma es otro Dios, no es este Ejad. En el fondo es eso. Y eso es lo que explican aquí los Rashi, ¿cierto? Rambam. Entonces, ¿por qué Dios o por qué se permiten estas cosas para probar la lealtad, dice, de Israel o de vuestro corazón? Ahora, aún así, y uno dijera, bueno, a lo mejor yo no conozco que existe un Dios, pero veo que este hace señales, este acá. ¿En qué tengo que creer? Por ejemplo, la gente que ve y dice, "Oh, existirán los extraterrestres, existirán los demonios, los ángeles, un montón de cosas", pero después, a la larga de todo ese análisis, ¿existirá un Dios detrás o encima de todas las cosas? Y si mi conclusión es que sí, bueno, sé leal a ese Dios. Si crees que hay un Dios, sé leal a aquel Dios que tú estás creyendo. Porque pueden haber muchas cosas que no conozcamos de este. O sea, en el universo somos nada al lado de la inmensidad. Hay millones de planetas, millones de sistemas solares, galaxias, o sea, de que pueda existir más vida. O sea, si hasta creemos en ángeles, demonios, o sea, eso ya es como otra categoría, ¿no? Como que no viven entre nosotros. Encima creemos en eso y profundizamos y temas, es que puede pasar de todo. El punto es que creemos en un solo Dios. Porque oramos, hemos tenido respuesta, tenemos fe. O sea, algo nos dice que sí, por eso estamos acá. E incluso sin tener la Torá. No, algo nos diría que sí, ¿cierto? Existe. Por lo tanto, yo no puedo confiar en señales que son efectos de algo, ¿cierto? Efectos de una manipulación de este mundo. Yo creo en un Dios que está por encima de todas las cosas, ¿cierto? De este mundo. Entonces, aunque haya una señal, o un Mesías, o lo que sea, y haga miles de señales, y de repente venga una nave así, aterriza, bueno, sigo creyendo que hay un Dios. Porque creo que algo está encima de todo. Muchas veces se manifiesta cuando está todo perdido, cuando no hay más opciones. Dios es misericordioso y el único se manifiesta cuando la persona ya no puede más. Porque se apiada y como es misericordioso, ahí la gente como que recién Ahí como tú, reconoce y, como tú dices, en algunos casos, porque conocer a este Dios, ¿cómo lo conocemos? Si finalmente creemos que está fuera de todo, encima de todo. Bueno, entendemos que hay actos de bondad con los cuales
a través de la propia creación, Él administra. Nosotros sí creemos, no en un Dios como cree el panteísmo, que son por ejemplo los hindúes. Nosotros creemos en un Dios que sí interviene en este mundo. De alguna u otra forma interviene. En el relato de la creación está su espíritu. Lo mismo se habla de Memra en Logos. Creemos que Él interviene en este mundo de alguna forma, o te da misericordia, de alguna forma te sostiene. Sí creemos en un Dios que se manifiesta y se acerca a la humanidad. Un Dios personal y no impersonal. Cercano. Claro, cercano, que me puede contestar. De hecho, fíjense, a ver, es que el sistema sacrificial de Israel tiene una diferencia al sistema sacrificial, digamos, del resto de los pueblos, pero precisamente trata de separar esto que estoy diciendo, porque antes era como dejar un sacrificio que viniera como aquella deidad y lo consumiera o lo devorara, ¿cierto? La Torá usa los mismos lenguajes. Pero es como que vino, obtuvo lo que le teníamos que dar, su ofrenda, y se fue. Pero el Dios en el que creemos es que esa ofrenda, que es del corazón de la persona, que lo ofrece por un motivo, que es porque pecó, porque falló, porque hizo algo, o sea, está poniendo su corazón, su voluntad en aquel sacrificio. Dios toma eso y ve la intención de lo que ocurrió ahí, porque el objetivo es habitar en medio de los hijos de Israel. Habitar en nosotros, decir, tú me ofreces algo y yo te correspondo a ti, pero no es que tomé esto y me fui. Es como que te di el perdón, te absolví tu culpa, te bendije más porque me diste una acción de gracia, ¿cierto? Como el Korban Shelamim. Pero creemos en ese tipo de Dios. Y aunque hoy día no haya sacrificio, sabemos que si ofrecemos nuestro corazón, nuestra voz, ¿cierto? Nuestra oración, Él va a tomar aquello y nos va a compensar la intención que tenemos nosotros. Entonces, eso se trata como de ir poniendo en paralelo y a prueba en la escritura, porque los pueblos tenían templos, tenían sacerdotes, tenían lo mismo con lo que servían los hijos de Israel. El problema es como dice el profeta Jeremías. Dios, de nada, Dios no les había hablado nada sobre hacer sacrificios o establecer un santuario, etc. A Abraham, a Isaac, a Jacob, no venía hablando de todo esto, pero el profeta dice que fue necesario por el pecado de Israel en el becerro de oro. O sea, la gente no entendió cómo aproximarse a Dios o cómo se le servía. Y de ahí, como dice el profeta Jeremías, fue necesario hacer todo esto para que se dieran cuenta cómo acercarse a Dios, al Creador. Lo dice Isaías también, un desarrollo posterior, ¿cierto?, de la escritura. Pero ellos no entienden, porque hoy día, a ver, si fuera necesario que hubiera un templo, sí o sí, para que la gente obtuviera el perdón de Dios, o sea, en todos estos años nadie estaría perdonado, ¿cierto? Pero entonces fue mostrado el templo como una forma de aproximamiento, de acercamiento a Dios, pero no es que fuera 100% necesario. Es necesario que exista un templo para que Dios se dé a conocer. Es la forma en que ellos en su época podían entenderlo, porque era como la gente entendía a Dios, a la divinidad. Pero no es que fuera 100% necesario. Ahí uno también tiene que darse cuenta que a lo mejor establecerás este lugar para siempre, etcétera, pero resulta que no existe ahora. Entonces, fue algo quizás temporal, inicial, como para aprender a acercarnos a él, pero puede haber toda una imagen profética del templo, etcétera, pero el objetivo es conocer a Dios, aproximarse a él de una manera correcta. Si lo entendemos a través de un templo, ok, lo entendemos de esa figura, es como una metáfora. Pero el objetivo es siempre conocer a Dios. Yo podría casarme con una persona y no hacer ninguna ceremonia. Se acabó. ¿Cierto? Y serle fiel toda la vida y punto. Pero hacemos una ceremonia para entender lo que implica y el ritual,
y ver todo, como que tratar de darle un contexto, un aproximamiento, darle la importancia a los votos y tantas cosas, ¿cierto? Pero no es estrictamente necesario. O sea, para servir a Dios hay muchas cosas que no necesitamos un Aarón, no necesitamos un Sefer Torah, necesitamos la lealtad del corazón hacia él. Hay un plano físico, pero sin embargo lo más importante es el plano espiritual, lo que está sucediendo en el interior de la persona. Y el templo Sí. que Yeshua, Es que es la conexión que logramos tener con él. pero como somos muy dados, porque estamos en un plano físico, necesitamos también, de cierta manera, Sí. inicialmente, esa figura física, pero no quedarse Ustedes se podrían preguntar, perdón, ya te doy la palabra, porque la Torah dice, y pondrás estas palabras en tu brazo, en tu frente. Claro. En el tiempo, no se ha descubierto ninguna filacteria o tefilín de los años que estamos hablando acá. No. Pueden haberse encontrado en la época de Qumran, ¿cierto? Por ahí, menos 200 antes de él era común estas cajitas, pero no hay nada que implique anteriormente eso. Pero sí, hay muchos pasajes de la Escritura que hablan que la gente se marcaba las manos. Sale en Isaías, en Jeremías, en todos los profetas. Y algunos se pondrán en el nombre de, dice, en sus manos. Porque en el mundo antiguo, a ver, si uno se puede analizar los vestigios, ¿cierto? Que quedan del cuerpo. Si la gente se marcó algo, no tengo idea, porque todo eso se desintegró. No se puede saber. Pero la Escritura sí habla de que ellos marcaban sus manos algunos como para adorar a Dios. Y se marcaban las manos, literalmente. O sea, no es como que se ponían algo encima, parece que se marcaban, porque era una forma de culto. Por ejemplo, los profetas profetizaban colocándose un manto como de pieles de animales, que también lo cita el profeta, creo que Oseas. Pero todo eso no lo hemos descubierto, no sabemos por qué lo hacían. Pero lo hacían de una forma en que entendían ellos en su época que era la forma de aproximarse a Dios, o que el profeta tenía que ser como alguien que conviviera más con lo natural, que con la ciudad, vivía fuera se vestía con pieles de animales, o que las personas adoraban y a lo mejor se ponían acá, ¿cierto? Algún nombre de la divinidad y levantaban sus manos así. Hay cosas que no sabemos cómo las hacían, que la Torá las menciona. No sabemos exactamente. Por eso dice que el profeta Elías se dio su manto de piel. Sí. Pero no sabemos la explicación. Todavía, hasta donde sé yo, o que he estudiado, no se sabe por qué lo hacían. O uno podría intuir cosas, pero no sabemos por qué. No sabemos si el sacerdote lo hacía como una forma de, a lo mejor, ponerse en oposición a los templos que hacían sacrificio de animales, o era una forma de, como le decía, convivir con lo natural, porque también estas figuras se dan en Latinoamérica, en algunos cultos. Pero no podría ser simplemente su voz. También puede ser que ellos se vistieran así, que se vistieran de forma distintiva como profetas con esa ropa, pero no sabemos. No sabemos, claro, todo es especulación. Te quería comentar, Sí. era referente al tema de la 8. Ese. Se te fue. Estamos hablando de... Ay, Ya vendrá. Orlando, lo que pasa es que cuando dice, para mí, cuando la escritura dice el tema de que Orán, o sea, va a ser para siempre, porque cuando dice los mandamientos, o sea, va a aprender hasta para terminar el templo, todo eso de acá, el templo va a ser para siempre. Y uno dice ahora ya, entonces ahora no hay templo, no es para siempre, ¿cierto? Pero para mí la visión como del diablo es cuando creó a Adán y a Eva. Él no los creó para sacarlos del Edén, del gran Edén, los creó para tenerlos ahí, pero sus decisiones cortaron eso. El templo fue creado para siempre, iba a funcionar siempre, pero las decisiones del hombre llevaron a la destrucción del templo. O sea, cuando es creado para siempre, porque el Eterno siempre,
uno dice, pero si dijo que era para siempre y ahora tenemos que forzar a hacerlo, o sea, no, se hizo de esa forma y si nosotros lo destruimos, entonces el Eterno nos tendrá que dar algo nuevo. Ya, yo te doy la respuesta. En el hebreo antiguo no existe la palabra eternidad o para siempre. La palabra Elam significa desconocido. Oculto, desconocido. Ese es el significado primigenio de Olam. Cuando se dice para siempre en hebreo, significa hasta lo que dure, hasta que esté vivo, hasta que esté en pie. Eso significa para siempre en la Torah. No es nuestra eternidad, porque es un concepto posterior, no es del hebreo. Es hasta lo que duró. Yo hice esto para siempre. Sí, lo di para que durara, pero si, como tú bien dices, por causa suya es destruido, hasta ahí llegó. ¿Cachai? Pero, perdón por el chilenismo. Pero significa, Leolam en hebreo es hasta lo que dura. Ya no es como eternidad ultra posterior. No existe eso en el hebreo. Olam significa desconocido. De hecho, también por eso dice Pablo aquí, el Dios desconocido. Usa la misma palabra en hebreo, Olam. El Olam. Y cuando aparece Venía Don Olam. perpetuo, Hijo del Dios desconocido. El Dios oculto. cuando se habla de perpetuo en la Torah también es el mismo concepto. No, hay varios conceptos, pero en general, como te digo, Ya, pero si no, en el hebreo no existe este concepto de perpetuidad, eternidad. para siempre, no. No, es como... Porque eso cambia sentido entonces, porque es muchas cosas. Sí, Sí. porque después también se reinterpretaron. Igual que la palabra nefesh. Ahora, si no decimos estas cosas, después hay cosas que no nos calzan y no nos cuadran. Como lo que estábamos hablando del templo. O como lo que hablamos de los sacrificios. Eso estaría bueno. ¿Por qué se acabó? Ya. Pues claro, Eso es súper profundo. está hecho para que dure lo que tenga que durar. Ya. Y uno dice, no, es que era para a la eternidad. Pero se acabó. Pero no es porque se haya equivocado el texto, porque duraba hasta lo que era su vida. O sea que lo que dice la escritura, será un sacerdote para siempre, es que hasta que se muera. En otras El palabras. matrimonio perpetuo igual que hasta cuando dure. Hasta que se muera. Sí, po. Es que eso significa. Eso significa. Sí. Hasta cuando dure. Por eso le preguntan a Yeshua, oye, ¿y en la eternidad se van a dar en casamiento aquí y allá? El que tuvo una mujer, el que tuvo otra mujer, el que tuvo varias mujeres. ¿Con quién va a estar en la eternidad? Le preguntaban eso. Pero en realidad no está hasta que se muere. Después hay otra etapa que desconocemos, de hecho. Lo desconocemos. No sabemos bien cómo va a ser ese mundo después de. Pero es lindo de todas formas este concepto, ¿cierto? Más eterno, porque no se habla como de la inmortalidad, porque lo físico se muere, pero lo espiritual, los valores permanecen, el amor permanece para siempre. Si no hubiésemos entendido este concepto, tampoco podríamos hablar, el amor es para siempre y permanece. La paz y todos estos valores. También introduce un concepto en nosotros que es importante entenderlo. No hablé de nada de lo que quería hablar, pero se dio así el tema. Creo que está bien, es correcto. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque, claro, no hay ninguna señal de ningún profeta, de nada, que vaya a permanecer eternamente. Lo único que entendemos que permanece eternamente es la palabra de Dios. Sí. Y la palabra de Dios ni siquiera son las tablas de la ley, porque Moshe vino y las rompió. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Lo que Él quiere para nosotros, su voluntad. O sea, un libro puede quemarse, ¿cierto? Las tablas podrían romperse. El idioma podría desaparecer, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque su voluntad es su forma de ser, digamos, de Dios creador. Entonces, aunque ya no tengamos templo, aunque ya no haya aquí aunque no haya que cosechar, aunque no haya acá, con todo dice, voy a seguir creyendo en Él. Dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Habacuc, ese pasaje. Sí. Aunque no haya higo en la higuera, no haya vida en las vidas, aunque aquí con todo, ¿cierto?
Seguiré confiando en ti. Seguiré confiando en Él. Aunque ya no tenga ni vea la Torá, aunque no vea el templo, aunque no vea nada, sigo creyendo en Él. Y por eso es que finalmente toda esta Torá y esta Biblia permaneció con el tiempo. Porque la gente creyó efectivamente en un Dios real y verdadero y que permanecía más allá de los tiempos o de un templo, de una tierra. Por eso el pueblo de Israel se forja en el desierto y no en Israel. Porque si estuviese conectado 100% con la tierra de Israel, una vez que están fuera, desterrados de Israel, ya no hay a Dios a quien servir. En el mundo antiguo, los dioses tenían pertenencia de territorio. Pero entonces, si fuera el desierto, en tierra de nadie, tierra no sembrada, como cantábamos hoy, en tierra que no había nada, el Dios lo podemos servir en todos los lugares. Entonces, el pueblo de Israel entiende esto. A Dios se le puede servir donde sea. En cualquier contexto, en cualquier lugar, en cualquier país, aunque no tengamos Torah, no tengamos sinagoga, puedo servirle igual. Y puedo ser leal a sus mandamientos, a su voluntad. Esto nos cuadra, pues, porque si no, no nos cuadraría. Tendría que hacerme judío para acercarme a Dios, pertenecer a Él, a ese pueblo, o tendría que haber nacido allá. No, pues, pero estamos en todos los lugares, porque efectivamente a Dios se le puede servir desde cualquier lugar, quienes seamos, de donde vengamos, cualquier origen. Entonces, pero no estamos disminuyendo el valor de la Torá para nada, no estoy diciendo eso, no es que menospreciemos el templo, el sacerdocio, todo, nada, no estoy diciendo eso, pero sí todo es una forma para nosotros llegar a conocerlo y entenderlo. Y también Dios habla, como dicen los sabios, el lenguaje no angelical, el lenguaje humano. Porque la Torá sería el lenguaje humano y no angelical, como dice un Midrash, porque fue dado como una herencia para nosotros. Y como dice la misma Torá, las cosas ocultas son de Él, pertenecen a Él, las cosas reveladas para nosotros. Es decir, a Dios le conocemos a través de lo revelado y de este mundo, de lo que podemos ver. Y lo que no, le pertenece a Él, lo desconocemos, lo que no vemos. Y existe lo que no vemos, sí. El universo, pues, no conocemos nada del universo. Está compuesto mayormente en energía oscura y materia oscura, que ni siquiera sabemos qué es. Y del propio cuerpo. Sí, pues sí, rodea todo, a nosotros también. Ya solo con eso uno dice, bueno, no sabemos nada. Porque en el universo hay materia física, materia oscura y energía oscura. De la energía oscura no sabemos nada, la materia oscura no sabemos nada, y solo conocemos esta materia física. Y de eso estamos haciendo. Y ni esta la conocemos toda en su física oculta, en su física revelada. Y ahora con la física cuántica empezaron a descubrir algunos temas ¿cierto? De la materia oscura, que saltan entre dimensiones como el bosón de Higgs y cosas, pero de la energía oscura no se sabe nada. Y que hay un elemento más rápido que la luz, pero no me acuerdo cómo se llama. Superluz. No somos nada. Flash. Moré, Ah. Viendo esta charla y estudiándola, para mí me queda claro que Moshe, ya esto es lo último que está hablando Moshe, Uh-huh. el relato de la Torá que él recibió, Uh-huh. y le está diciendo a su pueblo, y como conclusión para mí, le está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Ustedes tienen libre albedrío, Sí. úsenlo bien. Uh-huh. Cuando pasen la tierra prometida, úsenlo bien. Efectivamente. Sí, yo de eso quería hablar. Lo que en Pero no relación hablé. a eso, Pero eso resume todo. Terminado. pero en relación al libre albedrío, yo he meditado harto del libre Ajá. albedrío. Este libre albedrío, ¿cierto? Son estos dos caminos. Pero a mí me parece que hay personas que pueden estar tan secuestradas Uh-huh. mentalmente o por rencores o por formación que pudieran no tener libre albedrío. Que están tan en una estructura mental que les impide elegir otra cosa. Ya mira, yo te voy a responder en parte eso. No tengo la respuesta total, pero una de las cosas que quería hablar, que ya no hablamos, pero voy a hablarla muy brevemente, es eso. Porque la Torá utiliza el verbo re, ¿cierto? Que es ver, mirar, en vez de obedecer o observar, que es shema o tishmeun.
Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, Maimónides? Que el libre albedrío es el pilar sobre el cual descansa toda la Torá. Maimónides explica que el ser humano no está predeterminado por astros ni por nada, ¿cierto? Como uno podría mirarse el horóscopo, nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos referente a lo que tú dices? Por ejemplo, hoy día, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona interconectado, ¿cierto? Pero procesa información de forma muy rápida y veloz. Y hay dos sistemas o modos de pensamiento que se ven en el libro Pensar rápido y pensar lento, de Daniel Kahneman. Y él explica que hay dos sistemas. Uno que es automático, el pensamiento rápido. Automático, impulsivo, emocional, dependiente de ego, inconsciente. Alguien me dice algo, inmediatamente reacciono aquí, ¿cierto? Yo reacciono rápido. Hay una forma de pensar que es muy rápido. Y hay otra forma de pensar dentro del cerebro que es más lenta. Es atenta, está escuchando, atendiendo, es reflexiva, es lógica, empieza a asociar cosas y se enfoca en un cálculo de algo que ya conoce. Empieza a darle vuelta. Entonces, lo que podemos entender de este rey es que el imperativo de rey o de observar o tener libre albedrío es en el fondo, deja de ser tan impulsivo, de tomar una reacción tan carnal o tan automática y empieza ahora a pensar bien, más lento, lo que estás viendo, escuchando o decidiendo. Entonces, como en conclusión, para no alargar mucho el tema, si yo estoy hoy día en un momento, a lo mejor de mucho estrés, mucha ansiedad, lo que sea, y alguien me dice algo y yo inmediatamente reacciono acá, soy muy rápido, impulsivo, etcétera, pues date cuenta que a lo mejor no estás ejerciendo bien tu libre albedrío. Porque algo te está llevando a actuar de una forma, a ser decir rápido, contestar muy rápido y no estás asumiendo el libre albedrío que tienes. Porque estás actuando de forma automática, como una IA, así, como un robot. Por otro lado, si tú piensas más lento, si tú empiezas a razonar, a reflexionar, cuando alguien te dice algo, tómate, es como el dicho, o sea, mejor esperar 10 segundos, contar hasta 10 antes de responder. Tú vas a usar tu libre albedrío, efectivamente a conciencia, porque si no el cerebro es capaz de actuar conforme a reflejos. Y así actúa cuando alguien me dice algo o que no me gusta o que me gusta mucho y me pongo feliz. A lo mejor hay cosas que hay gente que de hecho es mucho más espontánea en esto y gente que es mucho más poco espontánea, aburrida. Pero en el fondo lo que nos dice la Torá, mira, pongo delante de ti esto hoy día. Pero ese mira es como, mira, detente. O sea, míralo de verdad. No es como que lo vi, no, ya lo vi. No, o sea, mira, de verdad. Ve los detalles, ve de qué se trata cada cosa, ve este camino. ¿A dónde te lleva? A lo mejor tiene espinas al principio, pero al final está libre. O mira este otro camino, está libre al principio y al final lleno de espinas. ¿Qué prefieres tú? O sea, date cuenta. Si vas a tomar una decisión, te va a llevar a esto y aquello. Piénsalo bien, medítalo, reflexiona. Porque tomar decisiones tan rápidas, que nuestro cerebro es capaz de hacerlo, no nos lleva a ejercer bien nuestro libre albedrío. Por lo tanto, ahí es donde empezamos con acciones que destruyen nuestro futuro y nuestra vida. Y ahí, ¿cierto? Cuando empezamos a extraviarnos, a perder todo. Por eso, cuando uno empieza a reflexionar y decir, de verdad, todo esto fue mi voluntad, mi libre albedrío lo que me llevó hoy día a donde estoy, a lo mejor no fue todo ello, sino, como les decía yo, fue el entorno, fueron cosas, pero yo no decidí llegar hasta aquí. Y si yo me planteo llegar a otro lugar hoy día, y planearlo bien, y repensarlo, a lo mejor puedo ser capaz de hacerlo. Dios te dice, sí, si escoges este camino y el bien, ni siquiera te dice aquello o aquello, escoge siempre el camino del bien y Él te prospera. Como dice el dicho rabínico, en la decisión que tú tomes, ¿cierto? Con miras a Dios, del cielo te prospera. No, miente, ni siquiera dice eso. El camino que tome el hombre, del cielo lo prospera. Del cielo lo prospera. Si tú escoges el camino malo, del cielo te prospera.
Porque en el fondo tú elegiste eso. Entonces Dios también va a dejar que todo funcione en razón de ella. Su decisión. Fue tu decisión y tu libre albedrío. Entonces del cielo te prospera. Entonces por eso es que uno debe siempre pensar, bueno, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y empezar a ejecutar el libre albedrío, pensar un poco más lento y tomar más decisiones. A veces, a veces, ¿qué nos pasa? Que reaccionamos o contestamos tan rápido que las consecuencias de aquello no es la que esperábamos porque en realidad no la buscamos, porque simplemente reaccionamos. Me peleé con alguien porque le contesté mal. Pero, ¿por qué le contestaste mal? No le querías contestar mal, probablemente. Pero no te detuviste, no lo pensaste, no le diste una vuelta y ahora estás enojado con alguien que quieres mucho porque no te diste cuenta y le contestaste mal. Pero a veces ni siquiera es por la rapidez de la reacción, sino porque tu modo, tu estructura mental, aunque meditativa, te lleva a una inclinación, Sí. como distintos dogmas. Es que ese es el punto para profundizarlo más todavía. Porque ¿qué te lleva a actuar o contestar tan rápido? ¿Por qué contestas tan rápido y de esta forma? ¿Qué está en tus pensamientos? ¿Con qué estás alimentando tu alma para llegar a contestar así? ¿O de forma tan violenta, o de forma tan sin amor? ¿Por qué? Entonces ahí está lo otro, o sea, porque todos vamos a tener reacciones rápidas y más lentas. Puedo llevar a que mis reacciones rápidas las pienso un poco más, pero luego también debo pensar por qué estoy reaccionando tan rápido o contesto así. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? De la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces, ¿de qué estoy llenando mi corazón? Y eso es lo otro que tenemos que pensar. Porque efectivamente, nosotros, a ver, nadie le está diciendo o pidiendo a alguien que sea menos espontáneo en la vida. No, pero si vas a ser espontáneo, llénate de cosas buenas para que la gente te vea bien, hable bien de ti, le seas agradable y no que tu forma de ser espontánea le desagrade a todo el mundo. Porque también puede pasar eso. Bueno, hay una oración que yo lo enfoco así. Hay una oración que habla en la oración de abrir los billetes de cautividad. ¿Ya? Y a mí me da como una impresión de que muchas personas no es que conscientemente busquen este mal camino de rencor, de rabia, sino que han sido fruto de su vivencia en etapas tan tempranas que no tienen herramientas para poder modificar toda su temática de pensamiento, tanto las rápidos como los lentos, porque están bajo a lo que estuvimos hablando el sábado pasado, a una estructura que está reactiva con las neuronas, y eso es lo que piensan. Rápido o lento, pero eso los lleva a pensar y llegan a estar en un estado de cautividad. No hay posibilidad de razonar. Yo creo que la única alternativa para la gente así, como dice lo sabe, hacerle jarrap a este de un maestro, o como dijo Yeshua, ven y hagan discípulos, porque hay que volver a formarse, educarse, repensar muchas cosas, plantearse muchas cosas en la vida, y para eso hay que entrar a analizar, educarse, ver casos. La persona tiene que querer. Tiene que querer, porque ahí parte el libre albedrío de cada uno. Y ahí es lo difícil. Pero el proceso, que es lo importante, es este camino de aprendizaje discipulado. Si la persona no decide iniciar ese camino, o de autoayudarse incluso, está difícil. Imposible. Yo veo eso, esa cautividad, la cautividad que podemos ver hoy en día. Sí. Y tratar de, en oración, tratar de sacar esos billetes de cautividad. Yo creo que hoy día hay muchos libros de autoayuda que está perfecto, pero la ayuda tiene que ser en comunidad. Porque eso de tanta autoayuda, tampoco, o sea, si tienes una idea equivocada, la vas a reforzar. Necesitamos ser varios de repente puntos de vista y alimentarnos y nutrirnos y alguien que sepa un poco más de algunos temas, enseñarnos. O sea, no, está bien autoayudarse, pero hasta cierto nivel, ¿no? Hay ciertos puntos que no lo puede alcanzar. Usted puede estudiar algo en su casa y con la guía y todo el tema, pero si va a una universidad y va a aprender eso, le va a enseñar mucho más. Está claro, ¿cierto? Entonces, yo creo que hoy día el mundo está lleno de
gente Oh, shit. como cábala kosher, o sea, como la cábala, que llega hasta ahí, pero claro, la cábala aquí, los principios y todo el tema, ya, pero sigues a Dios, porque hay gente que no cree ni en Dios profundamente y guarda cábala. Sí. Pero entonces transformaste tu vida, te volviste hacia Él, o estás usando esto como una forma de ayudarte hasta aquí. Bueno, todos tenemos que ser alguien que llegue un poco más allá. Ya, hermano, muchas gracias a todos. Shabbat shalom. Chao.